¿Qué son las dificultades de aprendizaje? Aunque a simple vista el término de dificultades de aprendizaje hace referencia a cualquier inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir y realizar el aprendizaje, es difícil establecer una definición clara y precisa que sirva para delimitar dicha expresión. Como se indicaba a finales del siglo pasado, la noción de dificultades de aprendizaje es compleja porque alude a campos muy distintos del comportamiento que pueden variar desde trastornos de tipo perceptivo hasta problemas específicos para aprender a leer, a escribir o a calcular, porque han sido analizadas desde distintas áreas del conocimiento, desde la medicina, la neurología, la psicología, la pedagogía, entre otros. Y porque unos autores ubican las dificultades de aprendizaje a medio camino entre la educación especial y la educación general, mientras que otros las hacen coincidir con los trastornos tratados por la educación especial. Así, dada la imprecisión de la que se parte a veces, se llega a afirmaciones contradictorias y en otros casos se resaltan un tipo de manifestaciones en detrimento de otras. Otros no hacen distinción entre dificultades de aprendizaje y fracaso escolar, haciendo aún más confuso el panorama y llegando a denominar a toda clase de problema escolar como dificultad de aprendizaje. Cabe destacar que no hay una única manera de interpretar el concepto de dificultades de aprendizaje. Al contrario, coexisten múltiples interpretaciones que pueden básicamente resumirse en dos grandes grupos. El primer grupo es una concepción restringida que hace referencia a determinados problemas específicos al aprender determinadas habilidades. Estas habilidades tienen que ver con lenguaje oral o escrito, lectoescritura, cálculo, aspectos motrices y perceptivos, entre otros. El segundo grupo lo constituyen concepciones amplias que consideran cualquier problema que puede presentar el alumnado a lo largo de su vida escolar como dificultad de aprendizaje y que es similar a la noción de necesidad educativa especial planteada en el informe Warnock. Una forma adecuada de establecer el concepto de dificultades de aprendizaje, dados los problemas para hacerlo, puede ser la de trazar su evolución a lo largo del tiempo, aspecto que abordaremos en la siguiente diapositiva, toda vez que las primeras aportaciones en este ámbito se produjeron en el siglo XIX y han ido evolucionando desde entonces. Este análisis histórico nos permitirá comprender lo que hoy se entiende por dificultades de aprendizaje. Hay una gran coincidencia entre los estudiosos del tema en dividir en tres grandes períodos la historia de la noción de las dificultades de aprendizaje. Aunque cada autor o grupo de autores denomina estas tres etapas de un modo diferente, los hitos suelen coincidir. La primera etapa, fundacional o de antecedentes, transcurre entre el siglo XIX y el año 1963. Es una etapa en la que el conocimiento sobre las dificultades de aprendizaje surge de investigaciones sobre las consecuencias en la conducta que tiene el funcionamiento del cerebro. Por lo general, son estudios de tipo médico que se desarrollan en personas adultas y cuyas conclusiones se generalizan a niños con conductas similares. El segundo período, denominado de desarrollo o de integración, se extiende entre los años 1963 y 1990 y se caracteriza por enfatizar el carácter académico de las dificultades de aprendizaje. El tercer período, que comprende desde 1990 hasta la actualidad y que se ha denominado etapa actual o de proyección hacia el futuro, se caracteriza por la inclusión escolar, por analizar las dificultades de aprendizaje a lo largo del ciclo vital y por la diversidad de aproximaciones teóricas para el tratamiento y la intervención educativa. Lo que se persigue ahora es el desarrollo de las competencias básicas en el alumnado con dificultades de aprendizaje, predominando el enfoque educativo sobre el médico, aunque esto suponga una intervención escolar diferenciada y específica. Entre las dificultades de aprendizaje más comunes encontramos la dislexia,
que es definida como un trastorno del desarrollo que se caracteriza por la dificultad en el aprendizaje y consolidación de la lectura y la escritura. No se aprecia ninguna causa que explique esta dificultad y sus manifestaciones pueden ser visibles incluso en la edad adulta. Las personas con dislexia presentan dificultades en la descodificación, es decir, en la correlación de cada fonema con una respectiva letra, presentan dificultad para aplicar las normas gramaticales, dificultad para recordar y automatizar las formas y reglas ortográficas de las palabras. La discalculia es un trastorno en la adquisición de las habilidades matemáticas. El término discalculia hace referencia a una amplia gama de dificultades para el procesamiento numérico y de cálculo. La disgrafia o disgrafía es un trastorno que se relaciona con las dificultades de la expresión escrita. Hay dos tipos de disgrafía. La disgrafía motriz, en la cual el niño comprende la relación, la pronuncia y la representación gráfica de los sonidos, pero tiene dificultades en la escritura de esos sonidos. Y la disgrafía específica es cuando el niño o el aprendiz tiene dificultades para reproducir letras y palabras debido a una mala percepción de las formas, desorientación espacial y temporal, problemas de ritmo, entre otros. Y la disortografía, que es definida como un trastorno del lenguaje específico de la escritura. Los niños o aprendices con disortografía tienen problemas para deletrear las palabras y cometen habitualmente errores como el intercambio y reemplazo de letras, escribir unidas varias palabras o separadas por sílabas y o escribir las palabras tal y como las pronuncian. De manera paralela a la evolución de la noción de dificultades de aprendizaje, el modo de entender la intervención educativa ante las mismas también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La integración escolar propone como último objetivo la plena integración de los estudiantes con dificultades de aprendizaje en el sistema educativo regular. Para ello se hace necesario que estén presentes algunos servicios internos o externos a la institución que permitan a la mayoría de los estudiantes asistir al aula regular, aunque con los apoyos que le correspondan. Un ejemplo de ello podría ser el trabajo paralelo de una psicopedagoga o la atención a través de un psicólogo educativo. Por otra parte, las adaptaciones son modificaciones que se introducen en la situación o en la programación educativa con el fin de dar una respuesta lo más ajustada posible a las dificultades de aprendizaje y a las necesidades educativas especiales de los estudiantes. Las adaptaciones curriculares son cambios que se realizan en la programación, en los objetivos, los contenidos, la metodología, las actividades y en los criterios y los procedimientos de evaluación para atender las dificultades de aprendizaje. Es decir, constituyen cambios en los elementos del currículo. Del mismo modo que las dificultades de aprendizaje son dinámicas y cambiantes y no pueden establecerse de modo definitivo, los ajustes que se introducen son también relativos y cambiantes y se relacionan estrechamente con el tipo de respuesta educativa que se ofrece. Las adaptaciones curriculares que se adoptan para dar respuesta a las dificultades de aprendizaje de los alumnos constituyen un continuo que va desde ajustes poco significativos de la respuesta educativa común a alteraciones más significativas y sustanciales y desde modificaciones temporales a otras más permanentes. Surgen en virtud de ello dos tipos de adaptaciones curriculares, no significativas y significativas. Las adaptaciones pueden ser de dos tipos, vamos a verlas. De acceso al currículo y curriculares. Las adaptaciones de acceso son las adaptaciones que se orientan a facilitar el acceso a los aprendizajes del currículo a alumnos con dificultades. Estas dificultades pueden derivarse de necesidades de tipo físico, que suponen la adaptación de los espacios, del mobiliario, del material, etc., o de necesidades de comunicación que suponen emplear sistemas alternativos o complementarios del lenguaje oral o escrito. Estamos hablando, en este caso,
de las adaptaciones de acceso físico puede ser las colocaciones de rampas, esto en el caso de que el estudiante tenga alguna dificultad motora, o accesos hacia la comunicación, es decir, la utilización, por ejemplo, del lenguaje braille o el tener disponible traductores de lengua de señas, o en los casos de dificultades auditivas un poco más severas, el uso de prótesis auditivas. Esto no nos corresponde para la atención de las dificultades de aprendizaje, pero es importante que se conozcan cuáles son ese tipo de adaptaciones, que son las adaptaciones curriculares de acceso al currículo. Ahora bien, se denominan adaptaciones curriculares no significativas a las modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la programación previamente diseñada para un grupo, con el objetivo de conseguir la individualización de la enseñanza y que no afectan prácticamente a las enseñanzas básicas del currículo oficial. Este tipo de adaptación puede ser requerida por cualquier estudiante, tenga o no necesidades especiales. Supone alterar la secuencia, las actividades, la metodología, pero no los objetivos, los contenidos o los criterios de evaluación. Si esos tres elementos de la programación, a saber, secuencia, actividades y metodología, se ven modificados, tendríamos entonces una adaptación curricular significativa, es decir, son adaptaciones curriculares significativas las modificaciones que se realizan en la programación y que suponen un cambio o eliminación de las enseñanzas básicas del currículo oficial. La diferencia entre adaptaciones significativas y no significativas está en que las primeras, es decir, las significativas, afectan a los contenidos o capacidades que se consideran básicos en las distintas áreas curriculares, alterando los objetivos generales del ciclo, de la etapa o del programa como tal. Ahora bien, para la elaboración de adaptaciones curriculares, el punto de partida no es qué puede aprender este alumno. Al contrario, nuestro punto de partida será cómo tenemos que enseñar a este alumno para que aprenda. Para lograrlo, se deben valorar las necesidades educativas del estudiante. Ello supone conocer su potencial de aprendizaje para, partiendo de donde se halla, facilitarle su desarrollo. Aquí, por desarrollo, se entiende lo que el estudiante progresa con relación a sí mismo, es decir, no implica de ninguna manera la comparación con otros y mucho menos no tomar en cuenta criterios o niveles externos previamente prefijados. Es decir, el alumno se convierte en el centro de nuestra acción pedagógica, razón por la cual se debe valorar sus necesidades y en función de su propio desarrollo, no en comparación con el desarrollo de los demás. Por otra parte, también implica conocer el contexto, ya que no se puede soslayar el carácter interactivo de las dificultades de aprendizaje con relación a las características del entorno donde se desarrolla el estudiante. Y por último, se debe expresar por escrito todas las decisiones que se han tomado, así como la información sobre la cual se fundamenta. Muchas gracias por su atención.